en el conversatorio del día de hoy a el doctor Daniel Leonardo Gómez Castillo, es abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia. Él es abogado senior, él es abogado senior en Colpensiones, es sustanciador en juzgados laborales de Bogotá y litigante por más de 10 años de experiencia en derecho pensional. Y eso es una cosa muy interesante porque imagínense que no solamente estamos diciendo, oiga, estamos trayendo personas que nos van a sumar un montón, sino que son personas que nos van a enseñar. Y parte de lo que queremos en la red es justamente eso, lograr que todos podamos tener una información clara, veraz. Antes de eso, buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Andrés, muy buenas noches para todas las familias. Qué bonito verlos hoy conectados otra vez, qué bonito verlos activos hoy viernes, terminando semana. Qué bien que las manos estén así siempre, siempre para arriba con el mejor ánimo como cuidadores entregados a nuestra labor y todo. Bueno, hoy tenemos una reunión muy bonita, nos acompaña el doctor, que nos va a orientar en temas pensionales. Es algo muy importante. Hay temas que de pronto tenemos dudas y miedos. Cuando ya no estemos en ese plano terrenal, hay muchas cosas que tenemos incógnitas. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas y qué va a pasar con esa persona que nos puso Dios en el camino? Entonces, muy buenas noches a todos, bienvenidos como siempre. 91 familias hoy conectadas después de anoche, la reunión de anoche y hace 8 días. Qué bonito contar con el apoyo. Esto es motivante para Andrés y para mí para seguir trabajando por ustedes. Vayan, visiten todas las redes, todo lo que hemos montado, todo lo que estamos montando en TikTok, todos los emprendimientos, estamos volando por todo lado, así como dicen los chicos, y gracias a ustedes. Vamos a sacarle el estadio. Hoy en día tienen que reconocer que la discapacidad, ¿sí? Existimos en la sociedad y tenemos derechos y los cuidadores también. Dios los bendiga a todos. Así es, Juan, pues con ese saludo tan bonito que tenemos y que nos das, hombre, pues claramente agradecerles a todos, pero sobre todo también agradecerle entonces al doctor Daniel que nos está acompañando en esta noche. La idea y la forma en la que vamos a hacer el conversatorio de hoy es, Daniel nos va a hablar y tenemos espacio para hacer nuestras preguntas. Recuerden, si usted puede levantar la mano de una vez y en el momento del espacio y las preguntas, pues iremos en orden y vamos a leer una pregunta del chat, una pregunta de la mano levantada, una pregunta del chat de la mano levantada. Sobre todo, tengan en cuenta 1 minuto, porque ya nos ha pasado que nos extendemos un montón y nos demoramos, y pues también el tema es respetar el tiempo pues, de las personas y de nuestros invitados. Así que la idea es 1 minuto, súper puntual la pregunta y para poder tener una respuesta, pues que nos alcancemos todos a escuchar. Seguramente si la pregunta que yo tengo ya la repiten, pues bueno, ahí sería bueno que prestemos mucha atención. Recordamos entonces que como esto va a estar acá en YouTube, si usted está acá en YouTube, muchísimas gracias. Coméntenos acerca de este video, dele suscribirse, suscríbase y dele, active la campana de notificaciones para que cuando volvamos a montar un video en esta red, usted lo sepa de primera mano. Y si usted quiere estar en vivo en las conversaciones, así como es que estamos acá en este momento, quiere estar en vivo, pues hágalo sencillo. Aquí abajo le vamos a dejar nuestro link de nuestra comunidad en WhatsApp. Somos más de 780 familias el día de hoy a nivel nacional. Así que le invitamos para que haga parte de nuestra comunidad, interese en lo que estamos haciendo, de los conversatorios, de los temas en los que hemos estado hablando antes, cómo van. Y bueno, pues sin más preámbulos, doctor Daniel Gómez Castillo, buenas noches. Gracias, Andrés. Muy buenas noches a todos. Cordial saludo para todos. Gracias por la invitación y poderles compartir con ustedes mi conocimiento. Como lo decía Andrés, pues yo soy abogado especialista en derecho pensional, con amplia experiencia en ese sector, tanto en la rama judicial como en Colpensiones. Y quiero, pues, en principio, pues, darles, en cierta forma, tocar un tema, una presentación, un pequeño, digámoslo así, un pequeño seminario frente inicialmente a lo que se llama a la pensión anticipada de vejez por hijo inválido. Dentro de esta prestación económica o este derecho pueden salir vertices la cual también podremos entrar a tocar,
como es el tema de una calificación de pérdida de capacidad laboral o una posible sustitución pensional, ¿sí? De pronto se pueden salir raíces de ahí. Entonces, pues la idea, voy a compartirles acá pantalla, hice una presentación. Entonces, Así es, mientras entonces vamos cuadrando la presentación, recuerden ustedes, por favor, vayan haciendo sus preguntas en el chat, que en el momento pues las iremos respondiendo. Ahí ya estamos viendo en pantalla, doctor. ¿sí? Ah, bueno, perfecto. Sí, ahí ya. Listo. Ya podemos ver la presentación. Pero mira, vamos a ver acá. Bueno. Listo. Bueno, ahí están viendo la presentación. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces entramos en contexto, ¿sí? Eh, Como les decía, pues vamos a tocar el tema de la pensión especial por hijo inválido, ¿sí? Eso es una pensión anticipada y pues esta se extrae exactamente pues de la ley 100 de 1993. Esta ley 100 pues es la que regula el sistema general de seguridad social. Entonces, para esto un contexto, la seguridad social es la que busca proteger los diferentes riesgos que uno tiene en la sociedad, ¿sí? Entonces, de esta se desprende lo que es, pues, en principio, el primer riesgo que tiene toda persona, pues, es una enfermedad y para eso, pues, se extrae de este sistema de seguridad social el sistema de seguridad social en salud, ¿sí? Digamos que la primera vertriz o el primer riesgo que uno puede tener en la vida, pues, es precisamente cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Otro tipo de riesgos que precisamente cubre el sistema de seguridad social, pues es la vejez, ¿sí? La vejez es un riesgo inminente a diferencia de otros que son eventuales, ¿sí? Se pueden o no se pueden dar. Otro riesgo es la invalidez, otro es la muerte, ¿sí? Entonces, de ahí, de esta ley 100 del 1993, pues es el marco normativo o madre precisamente del Sistema General de Seguridad Social. Y entonces, como les decía, dentro de este, pues se desprende lo que es la pensión. Y dentro de esta pensión, pues encontramos que está la vejez, ¿sí? Fue ubicada tal vez por acomodarse en cierta forma, y es que dentro de la pensión especial por hijo inválido, ¿sí? Dentro de un parágrafo, precisamente el parágrafo cuarto en el inciso 2 de este parágrafo cuarto nos habla de una pensión anticipada o una pensión de vejez, pero que es especial. Porque es especial porque es anticipada. Entonces, recordemos que el riesgo, o sea, el sistema de seguridad social busca cubrir es un riesgo, ¿sí? Y busca cubrir el riesgo de la vejez, ¿sí? Porque pues, la vejez hace perder la capacidad laboral o limita la funcionalidad de las personas por la cual ya no puede ser útil para trabajar o tener vida ocupacional, ¿cierto? Pero entonces, frente a esa sección, ¿sí? Yo cubro un riesgo que usted puede correr y es la vejez, pero entonces frente a esa sección, pues dice que es por trasladarse ese riesgo, porque cualquiera, pues cualquier persona, no somos exceptuados de precisamente que se pueda presentar ese riesgo que se extrae precisamente de la persona autónoma que está cotizando el sistema, y es que un hijo pueda tener dicha condición, ¿sí? Que sea una persona inválida, ¿sí? Entonces, bajo ese contexto, con la ley 797 de 1900, del 2003 fue que agregó a la ley 100 precisamente esta prestación económica especial, ¿sí? Y entonces, técnicamente, pues cuando en su norma original lo mencionaba de la siguiente manera: la madre trabajadora, ¿sí? Entonces,
antes de nada, pues si ustedes observan dentro de la diapositiva, existen unas palabras que están subrayadas en amarillo, ¿sí? Sí. Y están subrayadas en amarillo porque a través de la evolución de la jurisprudencia en el tiempo fue que comenzó, digamos, dándole una mejor forma a este tipo de prestación. Entonces, inicialmente, la norma quedó redactada de la siguiente forma. La madre trabajadora cuyo hijo menor de 18 años padezca invalidez física o mental debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigidos en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido o el padre tiene la patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas en este artículo, ¿sí? Entonces, más adelante, pues, de entrada, les voy a decir por qué exactamente subrayé esto en amarillo, porque prácticamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional y Suprema de Justicia extrajo esto, ¿sí? Como quien dijo, a través del desarrollo de la jurisprudencia. ¿Cómo se desarrolla la jurisprudencia? Son casos de la vida real que llegan a la Corte y ponen a pensar a los magistrados. Dicen, oiga, pues esto no tiene sentido, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que menor de 18 años, o sea, yo no puedo tener un hijo mayor de 18 años que tenga una invalidez y pueda depender de mí. Entonces, como que se dieron cuenta y dicen, no, esto toca extraerlo, ¿sí? O el hecho de que sea madre trabajadora. ¿Es que acaso un padre no puede tener derecho a esta asignación? Entonces, en principio, como les digo, todo se fue desarrollando a través de las mismas personas que accedieron al aparato judicial o a la administración de la justicia, hizo valer sus derechos, ¿sí? Que es la única forma de que se active. Entonces, las primeras personas que de pronto accedieron a esto, dijo, oye, si yo soy padre, cabeza de familia, y tengo que cuidar a mi hijo, no puedo tener derecho, no. Entonces, Colpensiones inicialmente de entrada, bueno, en ese tiempo no era Colpensiones, sino el Seguro Social, de entrada decía, no, tiene que ser madre, usted como padre no, ¿sí? O en otras ocasiones se presentaba y decía, no, mi hijo tiene 25 años y tiene una enfermedad congénita degenerativa que requiere totalmente de mi cuidado, no, tiene que ser menos de 18 años, lo siento, ¿sí? Porque la ley es fría y tajante. Entonces, estas personas en algún momento llegaron a acceder a la administración de la justicia y dijeron, vea, a mí me parece totalmente desproporcional e ilógica la norma, ¿cierto? Y en el desarrollo de la jurisprudencia se nos dio precisamente esta connotación. Entonces, como veníamos hablando, ¿quiénes tienen derecho a la pensión anticipada de vejez por hijo inválido? ¿Cierto? Entonces, son aquellas personas que cumplan con el mínimo de semanas que establece la ley. ¿Y cuál es el mínimo? 1.300 semanas, ¿cierto? Entonces, para la pensión de vejez se requieren dos requisitos. La pensión ordinaria de vejez son 62 años hombres, 57 años mujeres y 1.300 semanas, 1.300 semanas, ¿sí? Pero, sí, particularmente en una sentencia de inconstitucionalidad que salió el año pasado, ¿sí? La Corte comenzó a disminuir a partir de este año las semanas para las mujeres, ¿sí? Entonces la Corte encontró en cierta forma injusto, ¿sí? Bueno, volvemos a repetir lo que dijimos anteriormente. Una persona del común, un abogado, alguien le pareció injusto. Perdón, doctor, ¿Sí? que es que alguien está presentando. Por favor, no hagan presentaciones porque entonces le quitan el espacio al doctor. Les agradezco, por favor. Y esta es Nadia. Nadia, te agradezco no compartir pantalla, no poner a presentar. Qué vergüenza, doctor. No, señor, tranquilo. Entonces, como les decía, bueno, ¿quiénes pueden tener derecho a la pensión anticipada de vejez por hijo inválido? Entonces, son aquellas personas, las personas que tengan el mínimo de semanas que requiere la ley.
¿Cuántas son? 1.300 semanas, ¿sí? Pero, paradójicamente, en el último año, o sea, este año, la Corte Constitucional ordenó reducir, ¿sí? Esto continuamente, ¿sí? 25 semanas por año hasta llegar a las 1.000 semanas, ¿sí? Es decir, que el siguiente año una mujer que se quiera pensionar por vejez va a requerir 2.250 semanas y así sucesivamente 25 semanas hasta llegar a las 1.000 semanas. Es decir, que exactamente en el año 2036 una mujer se va a pensionar con 1.000 semanas y un hombre con 1.300 semanas. De acuerdo a la teoría que contempla la ley o la tesis que contempla la ley, es que es atenta contra el derecho a la igualdad. ¿Sí? Un hombre tiene más años para cotizar 1.300 semanas y una mujer tiene menos años para cotizar 1.300 semanas. ¿Sí? Es decir, que si contamos que si la vida laboral de una persona empieza a los 20 años, pues a los 57 años tendría 37 años para completar 1.300 semanas y un hombre tendría 42 años para completar las 1.300 semanas, ¿sí? Es un ejemplo, es como por decir que a una persona le dan 40 minutos para hacer un examen y a las mujeres le dan 30 minutos para hacer un examen, ¿sí? Entonces, en cierta forma, lo que hizo fue buscar nivelar proporcionalmente en el tiempo la cantidad de semanas que corresponden a cada uno, ¿sí? Entonces, ese es el primer requisito, ¿sí? Yo quiero acceder, entonces particularmente en el caso de las mujeres, ahorita depende cuántas semanas son, depende del año, ¿sí? Entonces, si se va a pedir las pensiones el siguiente año, ya no van a ser 1.300, sino 1.250. Entonces, el primer requisito es, mire, tenga las semanas que corresponden, que usted puede pensionar en cualquier año. Si usted tiene 50 años, la pensiona. Pensionada a los 50 años y dedíquese a cuidar a su hijo, ¿sí? Que ese es el propósito. Entonces, inicialmente ese es el propósito y es que, entonces, deje de trabajar para que se pensione. Digo, deje de trabajar para que cuide a su hijo. Pero entonces el punto es que si deja de trabajar, ¿de qué va a vivir? ¿Cierto? Entonces, el propósito es ese. Como usted no puede trabajar por cuidar a su hijo, entonces es el propósito. Dedíquese al cuidado de su hijo, que yo me encargo de protegerle la prestación económica y es su mínimo vital que corresponde a su pensión, ¿sí? Entonces, sin importar la edad. Segundo requisito, que el hijo sea inválido, ¿sí? Hay que tener en cuenta una distinción bastante amplia frente a esto, que esto pues en cierta forma lo ha desarrollado la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y es que no se puede confundir el hecho de ser discapacitado o inválido, ¿sí? O tener una discapacidad me hace inválido, ¿sí? De hecho, pues, como les decía, la Organización Internacional del Trabajo, a través de estatutos, quisieron que a las personas que tenían un grado de invalidez, de discapacidad, las excluyeran como personas inválidas, ¿sí? Entonces, actualmente se presume que cualquier persona que tenga un grado de discapacidad es una persona que tiene capacidad, ¿sí? Se supone que tiene capacidad. Y de ahí, pues cambió todo el contexto también de entrar a la administración de justicia. Entonces, porque una persona tuviera un grado de discapacidad o algo, pues era una persona que yo podía pedir que le nombraran un curador, ¿sí? Entonces, por ese simple hecho, ya no se puede y se presume que independientemente del grado de discapacidad, no se puede discriminar y decir, miren, no puede, sino que al revés, en principio se presume que puede, ¿cierto? A menos de que él indique que no lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, aquí ya entramos a valorar el siguiente punto y es invalidez. ¿Qué se entiende como invalidez? Es una persona que tiene más del 50% de pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Entonces, cualquier persona que tenga una discapacidad no es inválida, ¿sí? Entonces, existen 3 estados en los cuales se puede encontrar una persona. Una persona puede tener una incapacidad, ¿sí?
pero si esa incapacidad se prolonga en el tiempo, se puede convertir en una discapacidad, ¿sí? Pero si esa discapacidad es muy grave, es una invalidez, ¿sí? Okay. Entonces, les pongo un ejemplo. Resulta y pasa que me dio un dolor en la pierna. Oye, pero tengo un dolor terrible en esa pierna y nada que se me pasa, ¿cierto? Yo voy al médico y el médico me dice, mire, váyase para su casa, le voy a dar 3 días de incapacidad a ver si se mejora, ¿cierto? Al 3 días dije, doctor, mire, no, yo sigo con este dolor y este dolor es más frecuente y comenzó a alterarse más. Entonces le hicieron el examen, le hicieron una cirugía, todo el tema, le dijeron, mire, realmente usted ya no se puede recuperar de ese dolor, usted está perdiendo, un ejemplo, está perdiendo masa muscular debido a que los tejidos no están teniendo la suficiente circulación de sangre y eso se debe a una enfermedad que se generó. Un ejemplo, eso es puro ejemplo. Entonces, ya un médico determina y dice, mire, usted ya no se puede recuperar de esto. Entonces pasa de ser una discapacidad, una incapacidad, a ser una discapacidad. Y eso se determina por un concepto de rehabilitación. Si el concepto de rehabilitación es desfavorable, que dice usted ya tiene, es una discapacidad. Pero si el concepto es favorable, ¿sí? Ponemos otro ejemplo. Yo tuve un accidente de tránsito y me tienen muletas, ¿sí? Entonces, en principio, esa persona tiene una incapacidad. Y si el médico le dice, no, mire, vaya a terapia por 6 meses y vuelve acá cómo se recuperó, entonces ya está bien. Entonces, era simplemente una discapacidad, porque una incapacidad, ¿sí? Porque recuperó su capacidad con el tiempo. Y la discapacidad es que ya no recupera su capacidad en el tiempo, ya quedó con esa limitación, ¿cierto? Entonces, ahí pasa del segundo punto al tercer punto, y es que es entrar a validar qué nivel es esa discapacidad. Si yo pierdo la uña del dedo meñique inferior del pie izquierdo, así la pierda, eso es una discapacidad, porque ya no me volvió a nacer, un ejemplo, ¿cierto? O tuve una malformación por un accidente o algo así, y me quité un pedacito de oreja. Eso es una discapacidad. Pero en su efecto, o yo tuve un accidente y perdí los miembros inferiores y superiores, que es sin piernas y brazos, ese también es una discapacidad. ¿Qué es la diferencia? Es el nivel de discapacidad. Uno puede tener una discapacidad del 1%, del 0,5%, o una persona puede tener el 100%, ¿sí? Entonces, se entiende que una persona que tiene el 100% de pérdida de capacidad laboral es una persona que puede ser cuadraplégica, solo podrá hasta mover los ojos, ¿sí? O como existe la persona que, sí, tiene el 1% porque pues perdió la media falange del dedo, muchas cosas que se pueden presentar. Entonces, acá es donde la ley nos dice, bueno, ¿y quién es esa persona inválida? Es la persona que tiene más del 50% de pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Okay. Si yo tengo, digamos, en el caso de ustedes que de pronto, pues, sus hijos tienen una enfermedad, quería, pues, entrando a valorar, pues, con sus médicos tratantes de esto, entrar a valorar qué nivel de discapacidad es, ¿sí? Puede existir que hay unas más altas o unas más leves, ¿cierto? Entonces, no todas las personas que tengan una discapacidad son inválidas, ¿sí? Y para eso se hace una calificación de pérdida de capacidad laboral. Entonces, ¿sí? Pertenecer al sistema de seguridad social, si yo cotizo a pensión, voy a mi fondo de pensión y le digo, hágame el favor, quiero hacerle una calificación de pérdida de capacidad laboral. ¿Quiénes son las entidades que están autorizadas por la ley para hacer esta calificación? En primera oportunidad, fondos de pensión. Se las hacen gratis. ¿Sí? Usted vaya, hágame una calificación. Segundo, EPS. Una EPS me hace una calificación de pérdida de capacidad laboral. Y tercero, las aseguradoras. En casos particulares. En casos particulares, ellos hacen esas calificaciones. Doctor, O, señor, sí. para ir aclarando es cuando dices voy y le pido al fondo o a la EPS es hágale a mí o a mi hijo.
porque en este caso sería mi hijo o mi hija la que tiene una Correcto, sí, discapacidad. exactamente, sí. Ok, Exactamente, el servicio es para el hijo, correcto, sí, señor. bien, Vale bien, la bien, aclaración. digamos. Entonces, llevo a mi hijo y le digo, hágame, por favor, yo quiero que me haga una calificación de pérdida de capacidad laboral. Entonces, existe un grupo interdisciplinario que no entra a mirar la disminución o la minusvalía, que es lo que mira exclusivamente el médico tratante, el especialista, ¿sí? Sino que puede ser el especialista o el que trata como tal la enfermedad, puede ser un neurólogo, puede ser un ortopedista, cardiólogo, lo que sea, ¿sí? Sino que ellos entran a mirar cómo esa enfermedad es incompatible con su vida en relación y con el trabajo, o que no realmente no puede trabajar, ¿sí? Entonces, no todas las personas que tienen una discapacidad son inválidas, ¿sí? Eso depende de cómo fluctúa con la vida en relación, ¿cierto? Entonces, un ejemplo muy particular para que ustedes me entiendan esta funcionalidad que hace el grupo interdisciplinario es que por ejemplo, dos personas van a hacerse calificar. Qué pena, se me pasó por alto. Y por último, la otra entidad que puede hacer una calificación de pérdida de capacidad laboral es la Junta Regional. La diferencia entre los otros es que yo accedo al servicio como ir a sacar una cita médica, me dan una cita médica para dentro de 15 días al Sistema General de Seguridad Social. En la Junta Regional de Calificación pago un salario mínimo y a los 8 días me dan la calificación. En el Sistema General me puedo demorar 6 meses, 8 meses, un año, ¿sí? Como más o menos como funciona el sistema de salud acá en Colombia, ¿sí? O el sistema público. ¿Sí? La diferencia es que digo, no, yo no me voy a esperar, pago un salario mínimo y me dan una calificación de pérdida de capacidad en 8 días. Lo mismo pasa en el sistema de salud. Venga, yo no voy a esperar a que el médico general me remita donde el especialista y después, 3, 4 meses para que pase eso, no. Que me den la primera cita, luego la orden, no. Pago 500,000, 600,000 pesos y voy directamente a un especialista. Es algo así parecido. Entonces, como les decía, ellos, la calificación de pérdida de capacidad laboral, entra un grupo interdisciplinario que no son médicos especialistas, sino que ellos valoran la historia clínica y miran cómo confluye con la vida en relación, la funcional, laboral, social, para determinar qué grado de pérdida de capacidad laboral tiene. Entonces, no todo confluye ni es totalmente parecido. Entonces, les pongo el siguiente ejemplo. Mire, supongamos que dos personas cruzando la calle tuvieron un accidente de tránsito y como consecuencia de esto perdieron sus miembros inferiores, pasaron en silla de ruedas y llegaron a la Junta y la Junta los calificó, ¿cierto? Entonces, uno es un señor, pongamos, los dos tienen 55 años. Uno es un señor de 55 años y el otro es una señora de 55 años. Al señor le dan el 60% de pérdida de capacidad laboral y a la señora le dan el 37% de pérdida de capacidad laboral. Entonces, la señora se pregunta, si, bueno, ¿por qué a él le dan más si prácticamente perdimos lo mismo? ¿Sí? Entonces, ¿en qué varía esto? En que a la señora le preguntaron, ¿usted qué hace? No, pues yo he sido secretaria durante 20 años. ¿Y cómo es su funcionalidad? No, estar en un puesto de trabajo frente a un computador, yo me dedico a digitar, ¿sí? A hacer llamadas y todo esto, ¿cierto? ¿Cómo se vio afectada su deficiencia con su rol ocupacional? No, pues no mucho, pues requiero de tener un acceso a un puesto de trabajo en casa, ¿sí? Hacer un estudio del puesto de trabajo, tener ramplas, es decir, oiga, ¿y usted dónde va a trabajar? ¿Tiene ascensor? Sí, tiene ramplas, sí, todo, ¿no? Todo normal. Entonces, ella no quedó inválida porque puede trabajar. Y al señor le preguntan, ¿usted qué es? No, pues yo trabajo en una mula, toda la vida he sido mulero. ¿Y usted puede trabajar bien? No, yo sí no puedo trabajar. ¿Y usted qué tiene? No, que tengo 15 de primaria. ¿Usted tiene una reubicación laboral? No, no lo No, puedo tener porque ya desde los 18 años vengo manejando transporte público. Entonces, él sí queda siendo una persona inválida, ¿cierto? Entonces, el ejemplo es para que me entiendan que no todos los casos se pueden parecer. Por más de claro. que vayan 3 personas con la misma condición, a uno le pueden dar diferentes. El Doctor, entorno, sí, señor.
qué pena que aquí voy haciéndole como comentarios porque sé que quizás muchos de los papás pensamos lo mismo y es, la mayoría de nuestros hijos hablamos de neurodiversidad, de una discapacidad cognitiva. Eh, y entendiendo un poco los ejemplos, claro, los médicos miran el tema pues más que todo el fisionómico, pero cuando hablamos, por ejemplo, en cuanto a temas de responsabilidades, temas que requieren pues un razonamiento, ¿sí? Pensamiento, analítica y demás, y nuestros hijos pues que tienen un tema pues cognitivo, retraso mental en muchos casos, y además parálisis cerebral, pues efectivamente ahí es más que evidente, diría yo, desde la ignorancia y desde el desconocimiento de la jurisprudencia sería evidente pues que mi hijo efectivamente pues no va a poder tener un empleo. De hecho, muchos muchachos hoy en día les dan ciertos empleos hasta cierto nivel porque pues de ahí en adelante no le pueden dar más responsabilidad conforme a lo que pueden hacer. Las juntas evalúan eso también, me imagino yo, es más fácil esa evaluación. Bueno, es que cuál es el punto acá? ¿Sí? Eh, Resulta y pasa, como le digo, pues todos los casos en efecto van a ser totalmente diferentes, Ajá. ¿sí? Y en efecto eso lo da es el médico tratante, ¿cierto? Si el médico tratante dice, bueno, nosotros valoramos la enfermedad de su hijo, es una enfermedad que pues realmente no tiene, no hay una posibilidad de generar una destreza que en efecto no se puede incorporar a la vida útil y que se han hecho, digamos, las validaciones o en efecto ya es que el diagnóstico realmente es tan evidente que por más de que cualquiera lo vea, dice, no, ya genera una limitación, ¿sí? Esto se puede tener en cuenta en el momento de calificarse, ¿cierto? Sí, o sea, simplemente con el diagnóstico, que en algunos casos son enfermedades huérfanas, muy difícil de diagnosticar, digamos, o sea, que no son muy comunes, pues toca entrar a desarrollar a través de historia clínica que prácticamente pues no se va a poder adaptar a la vida útil y que la misma historia clínica lo dice, ¿sí? Entonces, mire, yo llevo a mi hijo y ya me lo han dicho, o sea, prácticamente acá lo que tengo es que él siempre va a depender de mí. Si digamos que en el contexto de la misma historia clínica lo dice, esto se lleva para que lo califiquen, ¿sí? Pero como le digo, hay casos de casos, ¿sí? Hay Sí. casos donde hay, bueno, eso también se puede ir más allá de lo jurídico, ¿sí? Y se puede contemplar más que todo, puede contemplarse más que todo desde una perspectiva también ética y moral, y ese es el punto, hasta qué punto yo puedo hacer un esfuerzo para ser útil, ¿sí? Para que esforzar, porque he visto personas con la misma condición donde puede que una persona diga, venga, yo me doy por vencido, pero realmente sí, diga esto, no me doy por vencido, ¿no? ¿Cuál sería la palabra? Que puede ser un tema más mental que físico, Exactamente. la barrera un Es una poquito. barrera que hasta los Ajá. padres no se puede colocar y uno puede decir, oiga, no, yo voy a hacer, mire, mi hijo, yo no quiero que mi hijo sea inválido, por más de que yo tenga una pensión y pueda hacerlo, no, yo quiero que mi hijo se esfuerce y quiero que salga de su universidad, ¿cierto? Así vaya a depender de mí el resto de la vida, pero yo quiero que él posiblemente sea funcional y que Claro, en cualquier momento se pueda adaptar y se pueda perfilar un puesto de trabajo con un cargo exclusivamente para él. Así él puede hacer sus empanaditas, puede hacer sus cosas, como que también es eso, ¿sí? Entonces, ujú, eso puede llevar, digamos que es una decisión que uno puede tomar. Uno puede mismo inducir a que, no, usted ya es una persona inválida, ya va a depender el resto de la vida de mí. Y puede uno trabajar en eso y efectivamente se puede hacer calificar y puede llevar a eso. Como en otras ocasiones, como en otro entorno, puede decir, mire, exactamente, mire, él tiene estas habilidades, puedo llevarlo por otro lado. Sí, digamos que ahí me salí un poquitico del contexto, digamos, jurídico. no,
Y está perfecto, doctor, porque parte y mucho lo que nosotros queremos dentro de la comunidad y digamos que el mensaje que hemos tratado de dar también es, cada uno de nosotros sabemos nuestros hijos, sus capacidades y hasta dónde sí y hasta dónde no. Y hay algunas conversaciones incómodas que tenemos que hacer a veces. Y a veces nos cuesta a nosotros saber que mi hijo, voy a hablar de mi hija, por ejemplo, yo sé hasta dónde mi hija puede hacer ciertas cosas y sé que de en adelante se le dificulta, se le complica. Eh, pero la idea nuestra es, venga, trabajemos para que ella tenga habilidades para la vida, para que el día de mañana ella pueda decir, oiga, yo efectivamente puedo hacer, no sé, velas, ¿sí? Puedo hacer panadería, puedo hacer X cosas. Porque efectivamente, y esto ya es un pensamiento muy personal, pues yo quiero es que mi hija no termine el día de mañana dependiendo y estirando la mano a ver quién le da, sino que pueda valerse por sí misma. Que efectivamente, como usted le dijo, el día de mañana, mucho más adelante, pues yo podré pedir la pensión porque, y aquí ya sí es una duda que yo tengo entendido, es si yo fallezco, la pensión mía le queda a mi hija, ¿cierto? Por la discapacidad, que quizás más adelante lo va a explicar y de pronto me le adelanté. Pero efectivamente parte de lo que queremos es invitar también a las familias a que cambiemos ese pensamiento de mi hijo tiene discapacidad, entonces no puede hacer nada, entonces venga, estiro la mano, sino que por el contrario podamos potencializar a nuestros hijos, potencializar sus habilidades, que obviamente, vuelvo y le digo, no todos nosotros sabemos hasta qué punto podemos hacer eso. Y efectivamente, pues en los casos que, hombre, pues mi hijo tiene una parálisis, está en silla de ruedas, no se comunica, no habla, pues efectivamente esta herramienta que usted nos está comentando, pues ese es el camino o es la vía que podríamos como papás poder tener. Sí, Y quizás, no sé si qué tan bueno, aquí yo creo que sí sería parte de un consejo, no sé qué tan bueno es yo, listo, ya tengo las semanas, me voy a pensionar de una vez. Oiga, ¿sí vale la pena hacer eso o más bien yo me aguanto un poquito más para que mi pensión sea pues un poquito, el ingreso sea un poquito más alto? sí, bueno, entonces, sí, pues, digamos, pues, ya voy a ese tema, termino pues Ujú. de explicar acá los requisitos. Entonces, lo que les decía, el segundo requisito es que el hijo sea inválido y que independientemente que quieran pedir o no pedir la pensión, sería un buen ejercicio solicitar la calificación de pérdida de capacidad laboral, ya sea para pedir la pensión anticipada de vejez o en un futuro una posible sustitución pensional. ¿Sí? Tengo muchos casos donde se presenta el caso que los padres fallecieron y entonces el hijo no puede pedir la pensión porque nunca lo calificaron en vida. Existen muchísimos casos de esquizofrenia y posiblemente también fluctúa también mucho dependiendo del extracto socioeconómico. Me dicen los clientes de los hermanos, no, pues yo, pues, se murió la mamá y se murió el papá y quiero pedir la pensión por la muerte, por mi hermano, porque él dependía de sus hijos. Y ya se quiso calificar, no se ha hecho, nunca lo hicimos calificar. Y, y ahí es donde el sistema es un poquito abusivo, ¿sí? O en cierta forma es de pronto amañado. Y ahí es donde la calificación, ¿sí? Le dicen, listo, es una persona que es inválida, pero la fecha de estructuración es posterior a la muerte del papá, ¿sí? Ok. O sea que quiere, entonces la calificación tiene, tiene tres conceptos que saca como resultado, un porcentaje y una fecha de estructuración, ¿sí? De la enfermedad. Y un origen, que pues en este caso existen dos orígenes, una profesión laboral y un origen laboral y un origen común, ¿sí? Entonces, de pronto, un consejo para que ustedes lo hagan independientemente de lo que sea, hagan esa calificación y la hacen con calma. Como les decía, pueden ser en los fondos de pensión o en las EPS, en No cualquier importa EPS, la edad, no no importa la importa, edad. no importa para nada la edad, ¿sí? Y ahí pueden tener más o menos las bases para que se puedan dar esto. Porque, ¿qué pasa? Que, como le digo, hay que tener presente, para que ustedes sepan, el sistema de seguridad social en salud es bastante abusivo, ¿sí? Si una persona tiene el 50, le dan el 30. Para que le den el 50, tiene que haber tenido poder el 75, ¿sí? Entonces, en principio, ellos siempre van descontando, porque el sistema no quiere pensionar, no quiere pensionar, no quiere pensionar, no quiere pensionar. Y para eso vienen los niveles de jerarquía.
la EPS, el fondo de pensión me dio el 35, me voy para la Junta Regional, apelo esa decisión, me voy para la Junta Regional, me dio el 45 y la Junta Nacional me dio el 50. Mientras que pasa eso, se pueden ir perfectamente 2 años. Entonces yo digo, puede que pase, y he tenido casos de padres donde me dicen, doctor, yo creo que ya tengo el derecho a la pensión anticipada de vejez por hijo inválido, ¿sí? Porque mi hijo se encuentra inválido, pero usted ya lo tiene calificado, no, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la tarea y entonces dicen, no, ¿cómo así que le dieron el 40%? Y lastimosamente, como le digo, el sistema es cruel, pero ¿cómo no se van a dar cuenta que tiene más del 50%? Entonces me parece absurdo que piensen que está postrado en una cama y tiene menos del 50%, así es el sistema, ¿sí? Y por eso necesitan contratar abogados y dice, doctor, me imagine que llegué hasta la Junta Nacional y me confirmaron, no, es que no se pasó bien, si hubiera hecho, toca volver a empezar. Dicen, no, pero ya 2 años, otra vez 2 años. Entonces, si yo inmediatamente hubiera sabido, doctor, que tenía que hacer la calificación, no espero a pedir la pensión, ¿sí? O no espero a faltar para que otros familiares tengan que comenzar a correr con mi hijo, hacerlo calificar y no van a tener la misma diligencia que yo tengo, ¿sí? Claro. Entonces, es bueno eso. La otro requisito nos habla de dependencia económica, ¿sí? Porque, la dependencia económica, ¿por qué? En principio ustedes deben entender, pues claro, mi hijo está conmigo, ¿de quién más va a depender sino de sus padres? Solo que se puede desarrollar la invalidez de un hijo de entre otro contexto. Bueno, yo tengo mi hijo que, entonces ya Dios, pues se casó, tuvo sus hijos, llegó a los 35 años y resulta y pasa que él tenía su hogar, toda la cuestión, tiene su esposa, tiene sus hijos, inclusive los hijos ya están grandes y un ejemplo, a los 50 años, ¡pum!, sufrió un accidente y quedó inválido, ¿cierto? Y entonces yo digo, oiga, venga de pronto y mi papá murió, venga a ver, yo le he hecho mano a esa pensión, ¿sí? O yo digo, oiga, me voy a pensionar por mi hijo que está inválido, pero venga, y él vive con usted, no, él hace casi como 20 años se fue de la casa. Yo le dije, no, la responsabilidad ya no es suya, usted ya se emancipó ese hijo hace ratito, la responsabilidad es los hijos de él y la esposa de él, ¿sí? Entonces, ahí no hay dependencia económica. ¿Mm? Tiene que existir dependencia económica y eso lo entra a revisar el fondo de pensión. ¿Con quién vive el muchacho? Que no necesariamente cuando hablamos de un hijo tiene que ser un menor de edad, porque pueden haber hijos que ya tienen 50 o 60 años y se murieron los viejitos de 80 años y ahora yo qué hago. ¿Sí? Sí. Entonces, esos son los 3 requisitos para tener presente en el momento de solicitar una pensión anticipada de vejez por hijo inválido. Entonces, contar con el mínimo de semanas, que para los hombres son 1.300 semanas, mujeres están descendiendo con los años. A cada año le vamos restando 25 semanas a partir de este año. O sea, este año son 1.225. Segundo requisito, que el hijo sea inválido. Ya sabemos cómo acreditar, cómo es la función para poder hacer acreditar, y la dependencia económica, ¿sí? Demostrar dependencia económica. Pues mi hijo no tiene ningún trabajo, no está haciendo nada, depende exclusivamente de sus padres. E inclusive, si mi hijo está trabajando, ¿sí?, no quiere decir que sea una persona independiente económicamente, ¿sí? Puede existir dependencia económica hacia mí, porque la dependencia económica fluctúa dependiendo del estrato socioeconómico, ¿sí? Yo puedo ser una persona de estrato 5 y los gastos de mi hogar son por ejemplo, los gastos de mi hijo son de 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque yo le doy la mejor alimentación, le doy todo y él está trabajando por hacerle sentir útil, ¿cierto? Pero al momento de faltar yo o que se genere la pensión, no quiere decir que no se genere, porque con lo que él gana no da para darse su vida, ¿sí? Ajá. Porque cuando falte él, oiga, ¿dónde? Mire, la recreación, el deporte, mire, yo lo tengo, natación, violín, el mercado, no más el mercado solo verse a 2 millones de pesos, porque en eso se da de acuerdo, que es diferente a una persona de estrato socioeconómico bastante bajo, ¿sí? Que puede decir que si los papás ganan el mínimo y él gana el mínimo, pues ahí fluctúa ese 3 puntos. Ahora, con lo que me decía Andrés, frente a si es aconsejable solicitar, si es aconsejable pedir esa pensión anticipada de vejez,
pues eso depende en cierta forma del grado de necesidad. Recordemos que pues la función de esta pensión es precisamente, es decir, oiga, yo no puedo trabajar más, yo tengo que dedicarme al hijo, a mi hijo y el sistema de seguridad social me está dando esa oportunidad. O sea, yo completé rápido mis semanas y me voy para la casa y no tengo que pensar en qué voy a comer mañana si tengo que cuidar a mi hijo, ¿sí? Entonces, de pronto ese es el punto. Pero, por ejemplo, yo digo, oiga, vea, yo estoy trabajando, pero mi esposa o mi esposa es ama de casa y está cuidando al hijo, ¿sí? Podríamos entrar a contemplar, ¿sí? De no retirarme todavía, mejorar mi IBL, ¿sí? O proyectarlo mejor. Entonces resulta y pasa que la pensión, para liquidar la pensión, se hace con el promedio de los últimos 10 años, ¿sí? Y ese promedio se le saca una tasa de reemplazo aproximadamente del 60%, para que me entiendan. Entonces, si yo tengo 50 años y digo, venga, voy a solicitar la pensión anticipada de él porque ya la tengo la calificación de mi hijo, mire, mañana completo 1.300 semanas cerradas, mañana a las 12:00 horas completo 1.300 semanas, voy a pedir la pensión, pero entonces yo miro hacia atrás 10 años, entre mis 40 y 50 años, ¿cuántas semanas? ¿Cuál es mi promedio? Entonces uno dice, oiga, pero hace un año me ascendieron, pasé de ganar 3 millones de pesos a ganar 7, ¿sí? O sea que 3 y 7 son 9, dividido en 2, son 4.5, ¿cierto? Por el 60% me va a dar como 2.300. No, venga un momentico, pero ¿qué pasa si como ese ascenso que tengo, trabajo un año más, me saca uno y entra uno con mejor sueldo? Me saca uno, entonces ya no es de los 40 a los 50, ¿sí? Entonces volvemos a retomar el ejemplo. Si entre los 40 y 50, hace un año empecé con mi nuevo salario de 7 millones de pesos, entonces dentro de los últimos 10 años habrá 9,3 y 1,7. Oiga, y si trabajo un año más, sale uno de 3 y entra uno de 7, y así sucesivamente va entrando. Pero venga, doctor, un momentico, pero me toca meterme otros 10 años. ¿Hay forma de desacelerar eso? Claro, pues me meto la mano al bolsillo y cotizo como independiente, ¿sí? Entonces, el orden de los factores no altera el resultado, ¿cierto? Entonces, para llegar a un promedio, yo le quiero apuntar a un promedio de 10 para una pensión de 6.500 o de 7, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Pues, más allá que tener una constante de todos los años por 10, pues yo puedo meterle unos añitos por 25, ¿sí? Entonces yo puedo tener un ejemplo, unos 6 años por 3 millones de pesos y 4 años por 25, ¡pum!, me dio el resultado de 10. Las matemáticas, es práctico, uno coger, digamos, 10 celdas de Excel y así uno la operación. Claro. ¿Sí? Entonces puede fluctuar. Entonces, digamos que el camino más práctico y más técnico es que para lograr un promedio de 10 millones de pesos es cotizar 10 años por 10 millones de pesos. El otro, que es un poco más complejo, es decir, oiga, 5 años por 5 millones y otros 5 años por 15, también me da los 10 millones de pesos. O puedo decir, que yo, 7 años por un salario mínimo y los últimos 3 voy a meterle el tope, que son 30 millones de pesos. ¡Pum! También me dio la operación. ¿Sí? ¿No? En los últimos 3 años, entonces ahí uno podría llegar a decir, oiga, doctor, pero venga, tengo en los últimos 10 años, volviendo al ejemplo, tengo 9 por 3 y 1 por 7. ¿Qué pasa si yo le meto el último año por 25 millones de pesos o 30, que es el tope máximo? ¿A cuánto me subiría? Esto me da lo mismo como si trabajara otros 10 años más para que me quede el tope, el promedio por 7. Un ejemplo, ¿sí? Pero digamos que este es un ejemplo abierto, pero uno lo puede sentar, ¿sí? De acuerdo.
En este momento, entonces, hacemos una pausa para recordarles que se suscriban a este canal de YouTube, que le den su campanita para que puedan tener notificaciones y que nos dejen sus comentarios sobre hasta lo que vamos en este video. Y recuerden que pueden dejar sus comentarios en la casilla de preguntas, de comentarios y les estaremos respondiendo. Em, Doctor, yo quisiera, ya no sé si podemos pasar un poquito a una ronda pequeña de preguntas Sí, y claro. seguimos avanzando en la presentación. Sí, señor. Listo, entonces tenemos Qué pena, señor, ¿retire la presentación, me dijo? señor, ¿Que retire la presentación mientras tanto no, o no, no? no, 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 que hacemos una pausa, respondemos un Sí. par de preguntas y avanzamos con la presentación. Bueno, perfecto, sí, señor. Sí, qué ¿Sí? pena. No, no, Mm. no, no, señor. Ruth Mary, buenas noches. Ruth Mary, activa tu micrófono, por favor, y cuéntanos cuál es tu duda o tu comentario. Hola, Ruth Mary, buenas a la noches, don una. Felipe. Creo que es Hola. hora. ¿Cómo No, está? Ruth ¿Cómo Mary le va? Liébano. Ruth Mary Liébano. No. Es que tienes tocaya, tienes tocaya. Ya voy contigo. Pero Ruth Mary Liébano, a la una. Ruth Mary Líbano a las 2. Ruth Mary Líbano. Bueno, la levantas después, Ruth Mary, gracias. Andrés Felipe Garzón. Buenas noches. Habla Andrés la mamá Felipe de Andrés Garzón. Felipe. Hola, Sí, ¿cómo buenas estás? noches. Habla Luz Ángela, la mamá de Andrés Felipe. ¿Qué más, Luz Ángela? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, pues yo ya recibí la pensión anticipada en el año, hace 19 años, del año, bueno, no me acuerdo. Cumplía con los requisitos y me dieron la pensión anticipada. Mi esposo también es pensionado, pero ambos tenemos un salario mínimo en este momento. Los dos tenemos más de 70 años. Nuestro hijo tiene 27 años. Nuestra preocupación es cuando faltemos, qué trámite van a tener que hacer los hermanos para que esa pensión, no sé si la de mi esposo o la mía, le quede a Andrés Felipe, porque él depende absolutamente económicamente de nosotros. Entonces, de las pensiones nuestras. Esa es la mayor preocupación cuando faltemos. ¿Cuál es el trámite para que sea además rápido, no se convierta en un trámite de 1 año, de 2 años? En vida se puede dejar algún documento o algo escrito que diga cuando faltemos uno de los dos, esa pensión le pase directamente a él. Entendido, Luz Ángela. Bueno, doctor. Sí, sí, señor. Bueno, como les decía en principio, lo importante para eso, inclusive, si su merced ya tiene la pensión anticipada de él, es porque ya se calificó su hijo. Sí, ¿Qué claro. le sugiero yo? Hágalo calificar nuevamente. Ya ¿Sí? se calificó nuevamente y ya salió con el 90% de discapacidad, porque él, además del síndrome Down, tuvo hipoxia neonatal y tiene movilidad reducida, porque tuvo luxación de cadera, entonces anda en silla de ruedas. Él se calificó en el año 22 por MinSalud y le dieron una discapacidad del 90%. Entonces, Perfecto. yo tengo ese certificado de discapacidad ya. Bueno, hay que tener presente lo que le digo. O sea, ¿quién lo calificó? MinSalud, el Ministerio de... No, esa calificación no sirve. ¿Sí? ¿Cómo Secretaría de Salud? No, no sirve. ¿No? No sirve. Yo le sugiero que lo haga calificar. Su merced no está pensionada en Colpensiones, ¿sí? Por pensiones, sí. Hágalo calificar en Colpensiones. Porque el día que Dios no quiera, pues ustedes falten, le van a pedir las calificaciones de Colpensiones o de una EPS, ¿sí? Sí. Les sugiero que saquen una nueva calificación de la EPS. ¿Sí? ¿Qué se hace para solicitar esa calificación? Es bastante sencillo. Mire, su merced va a Colpensiones, ahí va a encontrar usted un formulario y le dicen, mire, necesito un formulario para solicitar calificación de pérdida de capacidad laboral y le piden los requisitos. Entre eso le van a pedir el registro de nacimiento, la cédula de su hijo y la historia clínica. Y llenar unos formularios y pedir una cita para radicar. Sí. Y Sí, eso es para que me califiquen nuevamente la discapacidad de él. Exactamente, sí. Una vez tenga eso, entonces, ¿qué hago? Señora. Una vez tenga ese certificado. No certificado, tenga presente dictamen, es un dictamen. Dictamen. Una vez tenga el dictamen, si Colpensiones la cualifica y le da el dictamen, listo, perfecto, ahí lo tiene
listo, en caso dado que falte. Entonces, el día que usted falte, sí, o falten ustedes dos, lo que puede hacer, lo que tiene que hacer, digamos, la persona que apoya a su hijo en este caso, es simplemente ir a hacer, es prácticamente la misma diligencia que hizo en Colpensiones, ¿sí? Ir a llenar unos formularios, radicar la calificación y listo, nada más. Ya, que lo pueden hacer los hermanos, eso. Sí, el Otra problema, pregunta, si mi sí, esposo fallece primero, se supone que la pensión la heredo yo, ¿no? los dos, lo pueden heredar O sea, mi hijo y yo. los dos, O lo exactamente, contrario, si yo muero primero, mi esposo correcto, eh, 50 y 50, 50 y 50. Y ya cuando el segundo fallezca, ahí sí mi hijo hereda las toda la dos, pensión, pero de los dos o de uno solo. no, de los dos, O sea, las dos pensiones. las dos pensiones, correcto. Ah, bueno. Yo Sí, le son dos pregunto, niños, pero es que él ¿cuánto sí. se pensionó? Yo Sí, señora. me pensioné, aquí tengo la resolución, No, ¿en qué año? ¿En qué año? en el año, espera, porque en el año 2006 me pensioné con la pensión anticipada, tenía 51 años. Mire, Ahorita tengo 70. yo les puedo sugerir una cosa. Por el año que usted se pensionó, posiblemente tenga usted régimen de transición. Usted posiblemente pueda convertir, pero me dice, posiblemente pueda convertir eso a una pensión con régimen de transición y pueda incrementar esa pensión. Ah, sí, porque además me pensionaron con el 60%, creo. Sí. Sí, posiblemente le pueda incrementar, pueda que le pueda incrementar. Tocaría mirar la historia laboral porque pues sí, las pensiones con el régimen de transición eran mucho más altas, llegaban al 90%. Sí, a mí no me cotizaron, me pensionaron con el 60%. Con el 60. Entonces, esa es otra duda que también he tenido, si yo puedo aumentar ese. Convertir, pues sí, se podría hacer la liquidación para entrar a validar, sí, porque una cosa es me imagino que la pensionaron con 7.97, que la tasa de reemplazo empieza a 60 y usted pudo haber tenido el 90 en ese tiempo. Sí, en ese momento podía haber tenido el 90. Indexado a la fecha de hoy puede ser un poquitico más, aunque con el tiempo hace, ya de 2008, hace que como 19 años. 19 años, pues la pérdida de poder adquisitivo en el tiempo va bajando, ¿sí? Y cada vez uno se va acercando más al mínimo. Entonces puede existir una diferencia, por eso le digo, cada vez va un poquito más, pero podría existir, se podría revisar. Sí, Claro, entonces, sí. todo esto me lo doctor, resuelve por pensiones, ¿sí? Señora. Todos estos dilemas me resuelve por pensiones. El régimen de transición y la nueva calificación de mi hijo y todo esto. Esto, pues, como le digo, no, Colpensiones no le va a decir si está bien pensionada, mal pensionada, no. Lo que Colpensiones, lo que hace es recibirle documentación, ¿sí? Como tal, asesorar no la asesorar, ¿sí? Lo que se puede, si usted gusta más adelante o estos días me pueden pegar una llamadita, podemos mirar posible. Doctor, eso iba a interrumpirlos ahorita y perdón, Luz Ángela, es que tenemos más preguntas. Me da pena con Sí, Luz Ángela porque entonces, tenemos más le preguntas y más agradecería personas. que nos comparta el número y yo más después Sí, lo Luz Ángela, consulto a él. sí, Luz Ángela, gracias, a eso voy. Entonces, ahorita en unos momentos, doctor, si quiere, por favor, nos regala su teléfono, el número de contacto, lo dejamos acá para que las personas que no alcancen a preguntar hoy o que no alcancemos digamos que a socializar la pregunta, pues lo puedan contactar y le puedan hacer, pues las dudas que Andrés, tengan las puedan solucionar con usted, señor. Andrés, perdón, estoy colocando en este momento los datos del doctor Daniel. Daniel, tu teléfono es 320-828-5037, ¿cierto? Sí, señor, sí. Yo lo estoy dejando en el grupo. Ay, muchas Listo. gracias. Bueno, muchas gracias, Luz Ángela. Nos gastamos más de lo que yo pensaba con esta pregunta, entonces si quieres avancemos Era un con la caso presentación, diferente, por favor. especial. Sí, Gracias. muchísimas Avancemos gracias. entonces, por favor, si quieres, doctor, y ya continuamos con otras preguntitas. Bueno, entonces continuando con la presentación, el propósito de esta pensión, como contempla acá esa cita que puse de la Corte Constitucional, es que la finalidad, esto es bastante particular porque pues esto es un debate bastante social, ¿sí? Y realmente no existe una verdad absoluta, ¿sí?
¿sí? Para ponerlos en contexto. Entonces, mire, la Corte Constitucional dice, mire, la finalidad es permitir que los padres dediquen más tiempo al cuidado de los hijos en estado de invalidez, ¿sí? Entonces, a través del desarrollo de la jurisprudencia fue que fue avanzando esta prestación, ¿sí? Como les decía, pues era bastante, digamos, coja, ¿sí? Esta ley que a través de los últimos 20 años ha comenzado a buscarle un poquito de sentido o se ha desviado de su propósito. Entonces, inicialmente, como les decía, esta ley, ¿sí?, fue objeto de debate por parte de la Corte Constitucional, donde esta misma Corte declaró inexequible la expresión madre trabajadora y la amplió a madre y padre, ¿cierto? Luego, en otra sentencia, la Corte también declaró inexequible menor de 18 años y no corrió el límite de edad, ¿sí? Y posteriormente, en el tiempo, ya la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia del 2010, pues amplió al otro régimen, porque pues como ustedes saben o de pronto no saben, nosotros tenemos dos regímenes pensionales y la Corte le dijo, pero ¿cómo así que solamente para los pensionados o los afiliados del régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, sino bien para los del régimen de ahorro individual, ¿sí? Luego, pasado con el tiempo, también la Corte conoció otro caso donde acá desarrolló un fenómeno de lo que se llama que no requiere de un cuidado exclusivo, basta la dependencia económica, ¿sí? Y posteriormente, pues nos hablaba también de que no se requiere ser cabeza de familia, ¿sí?, para que tenga derecho a dicha pensión, ¿sí? Y posteriormente, como que cada vez se deformaba su naturaleza, se fue deformando su naturaleza por buscar, digamos, ser un poco más laxos con este tipo de prestación, ¿cierto? Y posteriormente, en la última jurisprudencia que ha sido replicada a la fecha, y es en el 2019, donde nos habla que no existe la exigencia de un cuidado exclusivo. Entonces, ¿a qué conlleva todo esto? ¿Sí? Para darles un contexto más amplio y que lo entiendan un poquito mejor. Entonces, mire, la intención de la naturaleza del legislador con base en esta norma es que si mi hijo está inválido y yo estoy trabajando, ¿quién lo va a cuidar? ¿Cierto? Entonces la ley dice, mire, sálgase de su trabajo para que cuide a su hijo, ¿cierto? Y a través del tiempo vino a decir, pero venga, pero si el hijo lo está cuidando a su esposa, su hijo no está desprotegido, usted no necesita pensionarse, siga trabajando, ¿sí? Con el tiempo le dijo, no, señor, así lo está cuidando su esposa, usted puede pedir la pensión, ¿sí? Y antes le decían, no, Colpensiones iba y le hacía la visita y le decía, pero venga, usted no necesita pensionarse ya porque usted no necesita cuidar a su hijo. Bien, leamos la ley. La ley dice, es que yo lo pensiono antes, es para que cuide a su hijo, pero su hijo lo está cuidando su esposa, ¿sí? Ahorita con el tiempo le dice, no Colpensiones. Así el hijo lo esté cuidando su esposa, él puede pensionarse para también tener la atención de los dos. Antes se decía, no, Colpensiones decía, pero necesita ser padre o madre cabeza de familia, porque usted es el sustento del hogar, ¿sí? Y usted va a dejar de recibir el sustento, que es su trabajo, para recibir la pensión, ¿sí? Y le dice, no, señor, ¿en qué contexto se da esto? No, pues resulta y pasa que mi esposo es el que vela por los gastos del hogar, mientras que yo como madre cuido a mi hijo. Pero resulta y pasa que yo me retiré de trabajar, pero ya tengo las semanas. Entonces yo voy a Colpensiones y le digo, Colpensiones, reconózcame la pensión anticipada. Digamos, tengo 50 años, ¿sí? Y le dice, bueno, ¿y usted
el niño, cómo absuelven sus gastos en su hogar? Pues no, es mi esposo porque yo me dediqué al cuidado. No, usted no es la que necesita la pensión, señora. Le decía Colpensiones, no, usted no es la que necesita la pensión, ¿sí? Porque usted no es el que está, usted no es la cabeza de la familia, ¿sí? ¿Sí? O sea, que usted no necesita esa pensión para velar por su hijo, porque de donde están saliendo los gastos es su hijo. Entonces, en principio, el desarrollo de la jurisprudencia cambió esto. Dijo, no, señor, no se necesita ser cabeza de familia. Si esa madre quiere pedir la pensión y no es la que, y no está llevando los gastos del hogar, puede pedir la pensión. Pero entonces Colpensiones dice, oiga, ¿y el señor que está velando, cuál es? Entonces, en últimas, Colpensiones llega y dice, pero venga, ¿cómo así? Entonces, ¿para qué es esta ley? ¿Para qué es esta pensión? Si no es el propósito, es, digamos, darle el permiso de retirarse de trabajar porque tiene que cuidar el hijo, ¿sí? Entonces, la corte dijo, no, no importa, ¿sí? No se requiere ni ser padre, cabeza de familia, ni tener un cuidado exclusivo, ¿sí? Si ya su hijo está siendo cuidado por su actual pareja, no se requiere. Y esto, en cierta forma, lo que yo les decía, que no existe la verdad absoluta, ni porque lo haga la corte quiere decir que esté bien, ¿sí? Porque siguen siendo seres humanos. ¿Y esto a qué viene? Que en cierta forma, si uno mira para un lado, de pronto uno le da la razón a Colpensiones, y si uno mira para otro lado, le da también la razón a Colpensiones, ¿sí? En el sentido de que, por un lado, Colpensiones dice, pero entonces, ¿para qué esta pensión si en última no está cubriendo o está amparando un riesgo? ¿Sí? Que es dejar de trabajar, tiene que dejar de trabajar por cuidar a su hijo, si en últimas usted le ha dado grandes gabelas. Por otro lado, la Corte tiene una tesis que también es bastante importante y útil su análisis, y es que dice, pero es que es absurdo que la norma diga que el padre, ¿sí?, tenga que trabajar, o sea, para que en el contexto original de la norma, dice la Corte, es absurdo como quedó redactada la ley, porque dice, ¿cómo así que para yo tener derecho a la pensión tengo que estar trabajando y tiene que estar mi hijo abandonado? ¿Sí? Según lo que usted la interpretación que se le está dando, exegética la norma, es que para que usted Colpensiones me reconozca la pensión, tiene que ver a mi hijo abandonado y que nadie lo cuide y yo estará trabajando. Eso es absurdo. Entonces usted no puede exigir que esté abandonado y que si usted no puede negarle la pensión a una persona porque alguien le esté ayudando. No, es que mi esposa es la que está cuidando a mi hijo. No, es que mi mamá, la abuela del menor o del hijo, el niño, es la que está cuidando. No, entonces, si se dan cuenta ustedes, pues existe de un lado y del otro, ¿sí? Existe esa aplicación y entonces Colpensiones dice, bueno, pero es que el hecho, ¿cuál es el propósito de esa pensión? ¿Cierto? Por eso volvemos acá a lo que dice el propósito de esta pensión, y es el permitir que los padres se dediquen al tiempo al cuidado del hijo porque lo necesita. Pero si mi hermano, mi abuela, mi mamá, mi esposa le está dando el cuidado que necesita, ¿sí? ¿Por qué la ley me tiene que sacar, premiar esto, sacar de este? ¿Sí? Digamos que hay dos posiciones que tienen un grado de 360 grados que pues pueden ser válidas desde esas dos perspectivas, ¿sí? Entonces, sí, señor. Entonces, puntualmente, al día de hoy, ¿sí?, Colpensiones no lo hace y a veces toca por demanda, ¿sí? Colpensiones no tiene en cuenta eso, y aquí es donde viene un punto bastante particular que puede ser bastante exético. Entonces, yo voy a solicitar la pensión y yo creo ciegamente que tengo derecho a esa pensión. Colpensiones me hace la visita y me la niega, pero ¿por qué me la vino a negar Colpensiones? ¿Sí? Ahora me toca contratar a un abogado para demandar y quedarme 4 años para que me reconozcan la pensión, ¿sí? Cuando previamente uno dice, bueno, voy a buscar asesoría y el abogado me dice, venga, ¿con quién vive usted? Pero en la casa vivimos 3.
yo soy soltera con mi hijo y mi mamá, ¿cierto? Entonces, yo le digo, mire, no se presente así, ¿sí? Porque Colpensiones pueda que le niegue la pensión, pero es que está clarísimo, la Corte lo dijo, ¿sí? No se requiere cuidado exclusivo. Si mi mamá está cuidando a mi hijo, ¿por qué me van a negar a mí la pensión? Una cosa es lo que diga la ley o lo que le diga la norma, la jurisprudencia, y otra cosa es la realidad. Entonces yo le digo, venga, yo le sugiero que mientras que ponga tal dirección, ¿cierto? Que en el momento que le hagan la visita no esté su mamá, ¿sí? Y diga que pues usted tiene que contratar eventualmente mientras que lo recoge, lo deja, y se evita un litigio de 3, 4 años. ¿Cómo puede ser decirle, oye, bueno, yo soy flexible? O cómo puede ser uno bastante rígido y decir, no, señor, no, yo no me voy a poner decirle a mi mamá que se vaya, o a mi esposa, o váyase para su hermana, donde sea, guárdese allá, porque tiene que ser como eso. O sea, a mí no, por encima no pueden pasar ni me voy a poner a mentir. No puede tomar esa posición y es bastante ética y respetuosa, responsable. Pero ¿cuál es el punto? Que, por ejemplo, en mi caso, doctor, ya llevamos 3 años y nada que sale la pensión. Doctor, ya 4 años acá, ¿cómo así que entraron en paro? ¿Cómo así que? Entonces, no, yo ya necesito ya la pensión. Entonces, ahí puede decir, oiga, yo hubiera hecho caso, ¿sí? Entonces, eso, en cierta forma, digamos que la tesis que le estoy planteando puede rayar en cierta forma un poquitico con el tema ético, ¿sí? Si no, no, ¿cómo así que el doctor me está invitando a hacer cosas que no son? ¿Sí? Es muy respetable de lado y lado. Como dicen, oiga, yo hubiera hecho eso, nadie se va a poner mis zapatos, ni Colpensiones se va a poner mis zapatos como me toca a mí, ¿sí? Entonces, si me dan esa sugerencia, me la tomo para evitarme tanto desgaste, ¿sí? Entonces, bajo ese panorama, pues esos son, pues, más que todo, pues, el análisis que, bueno, y esta última sentencia, que es del 2024, donde precisamente la Corte, fue la última sentencia que ha salido sobre el tema, la Corte prácticamente le llama la atención nuevamente a Colpensiones y le dice, no se requiere de un cuidado exclusivo, ¿sí? No se requiere un cuidado exclusivo para que pueda tener derecho a la pensión, lo que estábamos hablando exactamente en este caso. Y la particularidad de esta jurisprudencia es que en este caso, normalmente, para que exista un retroactivo pensional, no se tiene que estar cotizando, ¿sí? Y este caso, les voy a explicar más o menos este caso qué pasó. Este caso fue un padre de familia que llegó y dijo en el 2017, Colpensiones, reconózcame la pensión. Colpensiones le dijo, no, no se la voy a reconocer. Entonces él dijo, pues no puedo dejar de trabajar, tengo que seguir cotizando. Entonces, en principio, si yo estoy cotizando, no tengo retroactivo, ¿sí? Llegó el día de la audiencia, terminó el proceso, llegó hasta la Corte, ¿sí? Del 2017 al 2024, llegó hasta la Corte, y entonces, en principio, esta persona, como regla general, no tendría derecho a un retroactivo. O sea, prácticamente él llegó a sus 62 años, y digo, pues, me hubiera salido mejor no ponerme a contratar abogado, ni ponerme a demandar, ¿sí? Me llegó primero la pensión de vejez, ¿sí? Sí, mientras que me quedé esperando. Ten en cuenta que en este caso pasaron 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 años. Y la Corte llegó y le dijo acá en este caso, es bastante particular, dijo, mire, si bien es cierto, la regla general es que el retroactivo, el disfrute, se da desde el momento de la desafiliación, o sea, no cotizo más, ¿sí? En este caso, no sé, o sea, este señor que se puso a esperar 7 años, no lo podemos privar de ese retroactivo. Y le dijo, me le pagan desde el 2017, me le pagan todos los 7 años con intereses moratorios, ¿sí? Y hizo la liquidación y le dijo, mire, salen 198 millones de pesos, ¿sí? Entonces, eso también le da un mensaje a Colpensiones y le da un mensaje también a otras personas y también a los abogados, ¿sí? Dice, pero señor, mire, usted tiene 59 años, de aquí a que demandemos le llegó los 62, ¿sí? ¿Para qué va a demandar? Mejor espérese. Pero
Entonces dice, bueno, me espero, y usted igual no se va a retirar de trabajar para esperar 3 años cruzado de brazos. Entonces, en esta sentencia, pues nos da otra luz y le dice, vamos a demandar, porque así no me puedo retirar de trabajar, el día que me salga, me pagan todo, desde el momento que tenía derecho, ¿sí? Todos los años que me pusieron a ver, me los pagan con intereses moratorios, ¿sí? Y eso no pasaba antes, ¿sí? Entonces, doctor, yo no me puedo retirar de trabajar para que me salga mi retroactivo. ¿Qué era lo que pasaba antes? Eran excluyentes, ¿sí? Entonces, bajo ese panorama, pues, entonces, frente a la sentencia que les digo, les voy a, pues, a leer textualmente la cita de la Corte que hablaba sobre la última tesis, ¿sí? Y dice lo siguiente, entre comillas, mire, la exigencia del tribunal, según la cual el padre o madre debe estar a cargo del cuidado exclusivo de su hijo, constituye un requisito de imposible cumplimiento, pues en la práctica implica que una persona deba dedicarse tiempo completo a su cuidado y a la vez tener una vida activa laboral para reunir las cotizaciones mínimas. Dicho de otro modo, no resulta razonable exigir al mismo tiempo el acompañamiento permanente del hijo y estar incurso en el mundo laboral para completar el mínimo de semanas, ¿sí? Eso fue, pues, digamos que la explicación que les di en un principio, que en cierta forma se le da otra interpretación a la ley a la que inicialmente tenía el enfoque o la naturaleza de esta ley. Yo lo pensiono ya porque no hay nadie que cuide a su hijo, ¿sí? Y esta es la explicación técnica que nos da la Corte, porque es ilógico. Oiga, ¿cómo Claro, así? no Usted puedo estar trabajando al tiempo y a la vez cuidando a mi hijo, es físicamente imposible. Entonces, usted no le puede exigir esas dos cosas, trabaje al mismo tiempo y su hijo esté abandonado para que tenga derecho a la pensión. Eso es absurdo, ¿sí? O sea, esa norma quedó mal. Y como les decía, pues está la otra tesis de Colpensiones y le digo, pero entonces no se está protegiendo el cuidado de su hijo porque hay alguien que lo cuide. Entonces, son de otro. Lo bueno de esto es que la interpretación tira más para este lado que Claro. para el lado del fondo, ¿sí? Doctor, ahí tendríamos igual que diferenciar también que tenemos dos tipos de cuidadores, ¿no? El cuidador, por ejemplo, mi esposa que no trabaja porque está 100% pendiente de mi hija, de sus terapias, de acompañarla, de estar con ella, y yo que soy el cuidador económico, que yo soy la persona que está trabajando para que pues, poder tener los ingresos de la casa, ¿cierto? Hasta el momento voy a hacer un gran resumen, doctor, si me lo permite. Entonces, primero recordarles, por favor, que se suscriba, active la campana de notificaciones y que además, por favor, nos deje sus comentarios. Aquí están viendo ustedes en el slide los datos del doctor Daniel, importante, y también los dejamos ahí en nuestro chat para que usted los pueda tomar, para que pueda comunicarse con él. Recuerden que estamos dejando también un formulario acá para que usted haga parte de la comunidad. Si esta es la primera vez que usted asiste a un conversatorio o es la primera vez que está viendo este video en YouTube, le invitamos para que por favor se una a nuestra comunidad, y aquí están los links a continuación. Un gran resumen, doctor, digamos que parafraseando también. Entonces hemos entendido que para yo pedir esa pensión por invalidez, tengo que pedir, ¿cierto? La calificación la pido ante la Colpensiones, ante o si estoy en un fondo privado y en la EPS, ¿cierto? Sí, señor. Dos, esa calificación yo la puedo pedir, le entendí que a cualquier edad. Obviamente que calificaciones que trata de ver si mi hijo o mi hija hasta qué grado o hasta qué porcentaje puede trabajar. No sé si mi hijo pequeño que todavía no trabaja, pues desde ya le puedan medir eso. Sí, No sé. sí, ¿Sí? señor. Ok, perfecto. Ya antes había una sentencia y usted nos explicó un poco cómo ha ido evolucionando una sentencia inicialmente que decía que era la madre cabeza de familia, que era hasta los 18 años, que sí, ya todo eso cambió hasta la que ya acabamos de leer últimamente, hasta ese momento, donde es padre y madre. No necesariamente tiene que estar el cuidado exclusivo del hijo y no tiene que ser propiamente pues mayor de 18 años porque pues las condiciones, sobre todo las discapacidades de nuestros hijos,
son pues bueno, toda la vida los llevan, ¿no? No he escuchado, no he visto el primer caso de síndrome de Down que se acaba a los 20 años, la verdad, no lo conozco. Otra cosa que usted nos comentaba muy importante, me parece a mí, es que hay que tener una diferencia entre incapacidad, discapacidad e invalidez. Y es parte porque en un principio sonaba un poco fuerte como tiene la invalidez, invalidez, invalidez. Claro, ya entendemos que en el contexto de la jurisprudencia, la invalidez es una parte más allá, independiente de que yo esté con una discapacidad, la invalidez es un porcentaje que me permite no tener o no lograr, digamos que el acceso al mundo laboral y demás. ¿Vamos claros hasta ahí, doctor? Sí, señor, sí, perfecto, sí. Buenísimo, hice la tarea muy bien. Doctor, tengo preguntas rápidas, voy a leer unas preguntas del chat para darle el paso a la gente de acá, respetando la hora, ya nos vamos, ya hemos hora y media de conversatorio, me da pena con usted, pero entonces, preguntas como muy rápidas que he visto que se repiten acá. Los del régimen especial, ¿cómo hacen para pedir esa calificación? ¿También lo hacen con su, con Colpensión o tienen que hacerlo con alguna gente de ejército o de la policía? Bueno, el régimen especial no tiene esa pensión. Pues hay regímenes especiales como, sí, el ejército, el magisterio, ellos no tienen esa pensión. Ujú. Okay. O sea, ahí sí toca trabajar hasta los 62, No, lo que como pasa es que el ejército, para que tengan presente, ellos no trabajan hasta los 62. Los del son ejército 25 años de servicio. son 25 años de servicio. Ajá. Y ingresó, un ejemplo, a los 18, si ingresó prestando servicio a los 18 años, a los 43 años ya tiene, pues se puede pensionar perfectamente. ¿Mm? Ya tiene De ahí, 25 años de servicio. perfecto. Ok. Y Mm. también recordar que las semanas de las mujeres van disminuyendo, hombres se mantienen en 1.300 semanas y mujeres, independientemente de la edad, son las semanas y las mujeres les están disminuyendo 25 semanas por año a partir de este año, Correcto, sí, señor. ¿cierto? Perfecto. Doctor, ¿puede mi hijo, es que estoy aquí, una por interno, ¿puede mi hijo o mi hija pedir la pensión del abuelo? Si yo no tengo pensión, si yo papá no pude trabajar, no logré pensionar, pero mi papá o el abuelo y mi hijo sí pensionó, ¿se le podría dar algo de eso? Sí se podría, pero bajo unos requisitos bastante especiales. Eso se llama, hay una pensión de invalidez, digo, una sustitución pensional por a los nietos, pero tienen que ser bajo unas características muy especiales. ¿Sí? La sentencia Ito, la Corte Constitucional que habló de eso, fue de una madre que se fue para España. Eso fue aproximadamente hace unos 18 años que salió esa sentencia, ¿sí? Y le dejó el niño a la abuela, ¿sí? Y resulta y pasa que ella no volvió, y le dejó precisamente el niño a la abuela y ella falleció. Y ahí fue donde se pudo constituir, porque realmente, y a través del desarrollo de la jurisprudencia, determinó que son hijos de crianza. Realmente se volvió el hijo de no era la abuela, sino el hijo. Ok, Eso se entiende como hijos de crianza. ¿Sí? Lo mismo pasa, en el campo se ve mucho eso. ¿Sí? En las personas del campo se ve bastante, y es que acá me dejaron un niño desde los 3 años y acá lo cuidé y se crió con los otros hermanitos, pero nunca le di el apellido ni nada. Esos son los hijos de crianza. perfecto. Gracias. Doctor, aquí también nos gusta desmitificar muchas cosas, ¿no? Porque en el mundo de la discapacidad hay mucho, ¿cómo decirlo bonito? Mucho comentario que se vuelve regla, ¿cierto? Y finalmente vienen siendo mitos y mentiras. ¿Qué de cierto, literal dice acá, qué de cierto hay que si una persona con discapacidad o con necesidades especiales trabaja un año puede ser pensionado? Primero es No, que lo escucho. Eso. no, No, no. mi hijo que tiene una discapacidad trabaja, se pensionaría a sus 1.300 semanas, Perdón, ¿cierto? yo escuché que cumplía los 14 años y podía empezar a laborar, a cotizar, ¿no? A cotizar pensión y a los 18 años podía pedir la pensión. A los 18 ¿Tiene años de real? trabajar. No, 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 no.
Yo estaba en Colfondos y una señora le estaba diciendo a la muchacha, es que mi hijo empezó a cotizar a los 14 años. Venimos a pedir la pensión porque ya completó 18 y yo, uy, ¿eso se puede? Eso Pero, No, no, no no. es no, posible. no creo. No, mire, lo que sí es posible, no, eso no es cierto. Lo que sí es posible es que se pueda buscar una pensión de invalidez, que ese hijo pueda buscar una pensión de invalidez. ¿Y qué es una pensión de invalidez? ¿Sí? O sea, digamos que ya nos desprenderíamos del seno de los padres y ese hijo autónomo, digamos lo que hablamos en un principio, ¿cierto? Yo voy a tratar lo posible, ¿sí? Yo creo, digamos lo que, pues, pecando en lo que voy a decir, en que, digamos, sé que mi hijo nació con una enfermedad congénita, degenerativa, ¿sí? Pero yo voy a tratar posible por lo que sea lo más ocupacional posible, ¿sí? O que lo mínimo que pueda posible, llegar a intentarlo, ¿sí? Entonces resulta y pasa que trató de estudiar en una escuela especial, todo el tema, consiguió trabajo, pero por cosas de la vida, y trabajó unos años, pero ya fue imposible, ¿sí? Ponerlo a trabajar fue prácticamente ponerlo a caminar sobre fuego, ¿sí? Y prácticamente le dio una recaída, le tuvieron que hospitalizar y ahí se pudo dar. O sea, él tenía una capacidad residual que trató de aprovecharla y no, pero realmente no pudo. Y ahí es donde se entraría a valorar lo que llama una pensión de invalidez para él. Cuando realmente, como se diría coloquialmente, o sea, o tradicionalmente, la gota que rebosó la copa, ¿sí? Él estaba en un ejemplo, 49.9%, ¿sí? Y ese tricitico del 50% lo utilizó y se le quemó. ¿Mm? Mire, yo tengo un caso de un muchacho que él es ciego y él tiene glaucoma, eh, él tiene glaucoma y a pesar de que él es ciego y es bastante particular porque él, él, él estudió, de hecho, él es comunicador social y consiguió trabajo en el Ministerio del Interior. ¿Sí? Le dieron la oportunidad por todo el tema, pero él literalmente llegó un momento donde el glaucoma se le rebotó. Él ya llevaba como 2 años trabajando. Él dijo, oiga, me siento funcional, sí, me están dando la oportunidad, voy a hacerlo de la mejor manera. Él sabía que tenía que llegar antes y sabía que tenía que irse después, pero él se sentía funcional todo el tema y le dio un ataque, el glaucoma prácticamente bueno, no sé técnicamente cuál es la palabra, pero se le desarrolló un poco más y eso le hizo que le diera gangrena, se le desalborotó otras enfermedades que prácticamente él estuvo hospitalizado y dijo, no, usted no puede volver a trabajar. ¿Mm? Entonces, él ya había dejado unas semanas cotizadas y se da lo que se llama la pensión de invalidez. ¿Y la pensión de invalidez qué es? Tener 50 semanas, tener el 50% de pérdida de capacidad laboral y 50 semanas en los últimos 3 años anterior a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Cuando realmente perdió su capacidad laboral, porque mejor dicho, si no la tenía, la desarrolló, pero por el esfuerzo que hizo por intentarlo, la volvió a operar y si estaba mal, quedó un poquitico más mal, ¿sí? Pero lo intentó y ahí le quedó la pensión, ¿sí? Ok, muchísimas gracias, doctor. Sí, Eh, señor. Vamos, ya por tiempo me da pena, nos toca hacer como ir cerrando, porque me da vergüenza como usted todavía se ve que está en la oficina y le agradezco muchísimo también estar acompañándonos. Eso se llama vocación. Realmente lo felicito y le agradezco el tiempo y estar acá acompañándonos. Otras preguntas súper rápidas, súper rápidas. Nunca pude cotizar. Acá hay una pregunta más o menos así. Nunca pude cotizar. No, siempre trabajé independiente, informal, nunca coticé. ¿Qué puede pasar con mi hijo?
qué puede pasar ahí. Pues sé que actualmente hay, y por favor me corrige porque desconozco un montón en el tema pensional, hay el gobierno o el Estado trata que a la gente reciba un bono, una platica, y eso también le llegaría a mi hijo, definitivamente no aplica. Bueno, pues actualmente, desde una perspectiva exclusivamente pensional, ahí no hay nada. No, ahí no va a haber una prestación económica, pero creería yo que por el tema del Ministerio de Protección Social o la Secretaría de Protección Social, sí existe ese Sí, tipo de ayudas. Sí sí, creo. ¿Mm? sí, sí, señor, con Secretaría de Integración Social hemos tenido también unos conversatorios y nos han dado acerca de unos subsidios del ingreso mínimo garantizado que aplica y aplica solamente para los que son personas dentro del CISBEN hasta 9, si no estoy mal. Y digamos que sí, ya hemos tenido esa conversación, pero sí, pero la pregunta era frente al tema de Pensional, sí, no. pensiones. De pensiones de que no se cotice, no, Ok. no. Entendiendo el caso de la señora Luz Ángela que nos comenta arriba, dos papás pueden pedir esa pensión anticipada sin ningún problema, la persona y recibe los dos, ¿cierto? Correcto, sí. Ujú. Eso es pues, ¿Va? lo que estábamos explicando, que el desarrollo de la jurisprudencia puede que haya desviado de la naturaleza o en cierta forma quiera, digamos, ser más proteccionista, ¿sí? Sí, señor. Doctor, Ujú. con el cambio de esta nueva reforma pensional que están, que sí, 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 no, y creo que estamos dependiendo ahora de una persona para que diga si sí aplica o no aplica. Las personas que tenemos menos de 900 semanas, y qué trasfondo y qué tanto se va a complicar para nosotros los que estamos trabajando y aportando al sistema, este tema de pensión para nuestros hijos, este tipo de pensión por incapacidad, por invalidez. Bueno, la pensión de invalidez no cambia. Ese tipo de prestaciones no va a cambiar, ¿sí? Ok. Ese tipo de prestaciones no cambian. Lo que cambia realmente es el modelo de administración de las cotizaciones, y lo que va a cambiar también es la pensión, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con esta reforma pensional? Que la reforma pensional es vista desde diferentes ángulos. Desde el ángulo que uno la vea es donde la va a analizar y la va a criticar, ¿sí? Entonces, en el sistema de seguridad social está integrado por tres individuos, digámoslo así. Uno es el Estado, uno son los fondos de pensión y otros, digámoslo así, son los que pertenecen al sistema, los que aportan al sistema de seguridad social, Ujú. que son cotizantes, ¿sí? Entonces, resulta y pasa que antes de esta reforma, ¿sí? Siempre que va a haber una reforma, hay alguien que sale sacrificado, ¿sí? Entonces, antes de esta reforma, el que estaba sacrificado era el Estado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vemos que hay actores, hay tres actores. Está el Estado, los fondos de pensión y están los contribuyentes o los cotizantes, ¿sí? Entonces, el Estado era el que estaba, siempre tiene que haber alguien que lleve el arrumbe, ¿sí? O el sacrificado. El Estado era el que estaba llevando el arrumbe. El 25% del presupuesto de todos los años va exclusivamente para financiar la pensión, ¿sí? Ujú. El hecho de decir que, oiga, yo me gané mi pensión, realmente no es cierto, porque está siendo financiada por el Estado, ¿sí? Si yo tengo una pensión de 15 millones de pesos, de 12 millones de pesos, y me siento frente al televisor diciendo, oiga, mire, le van a dar un subsidio a esa gente pobre, ¿sí? Ahí puede ser hasta cínico de pronto decir eso, ¿sí? Porque en últimas, esa persona está siendo subsidiada, También. está siendo subsidiada por el Estado, solo que al otro le están subsidiando para sobrevivir y el otro, a usted le están subsidiando para mantener su calidad de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo esta reforma pensional? La reforma pensional dijo, mire, realmente vamos a hacer una reforma porque es que no puede ser que el sistema no sea autosostenible, ¿sí? ¿Cómo así que usted administra y yo pago? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes los fondos de pensión administran y yo termino pagando. ¿Mm? Siempre es así.
y ustedes sí se quedan con los intereses, ustedes se quedan con todo, y yo siempre termino pagando. Entonces, no. Resulta y pasa, pues que esto ya es una apreciación totalmente mía. Yo creo que le dijeron a este gobierno, mire, para que le pase esa reforma pensional, usted tiene que, dos de tres, tiene que coger al otro, echárselo de la mano, ¿sí? Y sacrifiquemos al cotizante, al aportante, ¿sí? Ujú. Entonces, el Consejo intervenido, ¿cómo hacemos esa reforma pensional? ¿Sí? Entonces, resulta que ahora con esta reforma pensional, lo que va a salir es que va a dejar de haber un déficit fiscal porque mucha plata del presupuesto, no, estamos hablando de que cada año, hace 10 años eran 22.000 billones, ¿sí? Ahora son, ya ahorita este año ya van como, después de 10 años, van 32.000 billones de pesos y que cada vez va a crecer más, ¿sí? Cada Sí. vez muchísimo más. Entonces le dijeron, mire, para que sea autosostenible el sistema, ¿sí? Vamos a sacrificar la pensión de las personas, ¿sí? Si usted se ganaba, si usted ahorita como les estaba explicando, con el 60-70% o anteriormente, hace mucho tiempo, lo que yo le explicaba al principio a la primera señora, con el 90% de su cotización, ¿sí? Se pensionaba, o sea, si yo ganaba 10 millones de pesos, me podía pensionar con 9. ¿Sí? Ahora todo el mundo con esta reforma va a pasar a pensionarse con un 15-20%. Si yo gano 10 millones de pesos, voy a pasar a pensionarme con 1 millón de pesos. O sea que del que gane 5 para abajo está condenado a un salario mínimo. ¿Sí? Y eso es lo que va a pasar con la reforma pensional. ¿Sí? Hay unos actores dentro de los contribuyentes que no lo van a sentir para bien o para mal, los que ganan el mínimo. ¿Sí? Igual yo gano el mínimo, o sea, con reforma o sin reforma voy a ganar el mínimo, ¿sí? Mi pensión va a ser el mínimo, entonces a ellos no le afecta. Esa afecta son aquellas personas que van a ganar, digamos, los 3.500 en adelante, ¿sí? Porque cotice o gane 5, 6, 7, de ahí en arriba, ahí es donde la pensión va. Y es ahí donde digamos que el salvavidas son las 900 semanas y todo el mundo está corriendo a comprar ese salvavidas. Sí, Pero no alcanza. sí. No, todavía hay muchas personas que quieren comprar ese salvavidas y es a través de un cálculo actuarial. O sea que yo para quedarme con la ley anterior, poder construir mi pensión, ¿sí? Poder construir mi pensión, o sea que, ¿qué pasa? O sea, si yo sí, cuando ya llegue a mis 59 años le meto 3 años porque eso hace mucha gente hoy en día. 3 años le meto por 32 millones de pesos para quedarme con una pensión de 12, 13 millones de pesos, porque es que la plata la recupero a los 2 años. Yo le meto, en vez de, si yo tengo 300 millones guardaditos y mucha gente dice, oiga, ¿yo en qué invierto? Compro un apartamento y lo arriendo. Entonces, no, yo mejor lo meto en la pensión y a los 3 años recupero porque voy a quedar con una pensión de 12 millones de pesos, ¿sí? Entonces, mucha gente para no perder eso, ¿sí? Está comprando semanas, tapando huecos en su vida laboral, ¿sí? Si del 90 a la fecha, un ejemplo, yo tuve esos huequitos, ¡pum! Comienzan a tapar esos huecos pagando cálculo actuarial y se van a salvar porque el contraste es considerable. Como le digo, pero para personas, digamos que de pronto hacia futuro quieran tener una proyección y decir quiero apuntarle a una pensión o que ganen más, pero el que queda con un mínimo sí es indiferente, ¿sí? Y Doctor, ahí es donde viene lo de las 900 semanas. exacto. Y entiendo que el otro grupo que le aportaría a esa persona los fondos privados, porque una parte de la pensión sería de fondo privado y el fondo privado me daría como un complemento a ese salario Sí, mínimo. eso es sí, o sea, como le digo, resumiendo, entre ese complemento, Ujú. todo suma un 15%. ¿Mm? Ok, El punto es que el gobierno le dio contentillo porque en últimas ellos van a quedar con si ahorita es el 1.5 de comisión que ellos van a tener, ahorita con esa reforma van a quedar con el 3. a carajo. Van a quedar con Esto, el 3 y van a quedar con la gente rica. ¿Mm? claro. Y además que Colpensiones pues no hace la inversión que hace, o sea, la reinversión que hacen los fondos privados, que lo que hacen es la plata de uno, la reinvierten
y las ganancias son para ellos, ¿cierto? Y uno gana un poquito, mientras que Colpensiones pues no hace ese tipo de Ah, sí, reinvención. ellos Colpensiones no. es una bolsa y guarda la plata, pero no la reinvierte. Entonces ahí sí o sea, inversiones en el extranjero, en bonos, bueno, en fin. Y hablando tengo ya para ir cerrando, doctor, porque yo de verdad le creo el tiempo, pero no quiero verme muy lejos. Y hablando de fondos privados, preguntan, dicen, ¿yo puedo reclamar una pensión por invalidez al fondo privado si dejé de trabajar por cuidar a mi hija? ¿O no se puede? Claro, claro, sí se puede desde que se presenten los presupuestos. ¿Mm? Ujú. Desde que se pueda solicitar la calificación de pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Y que la fecha de estructuración dé con las semanas, ¿sí? Hay que revisarlo para ver si es posible, pero sí, es un poco difícil, pero se podría mirar, intentar. Ujú. Vale. Les agradecemos mucho a las personas que han estado conectadas en este momento y tienen la mano levantada. Este es un tema, como se dan cuenta, cada pregunta tiene una respuesta que realmente tiene que estar contextualizada y entendemos, y por eso digamos que se extiende esta sesión. Ha sido de un aprovechamiento enorme. Si usted ha tomado nota, le felicito porque tuvimos una clase de derecho gratis. Aquí una vaina increíble acerca de pensiones. Tengo una mano levantada hace rato, doctor. Vamos con esta única pregunta que tenemos aquí y vamos cerrando, si les parece. Síndrome contenta. Hola, ¿quién está ahí? Síndrome contenta. Síndrome Buenas contenta del Tolima. Síndrome noches. contenta del Tolima. Síndrome contenta del Tolima, Hola, Laguna. hola, Hola, buenas noches, doctores, ¿cómo están? hola, ¿quién eres? ¿Con quién estamos? Buenas noches, bueno, mi nombre es Carolina, yo soy de la ciudad de Ibagué. Mi pregunta, pues que algo he logrado, dentro de lo que han dicho, pues poder resolver algunas inquietudes, pero bueno, en mi caso, yo quería saber, yo tengo 2 niños con síndrome de Down. Según lo que entendía del tema de las invalidez, para ellos es un poquito más difícil el lograr pensionarse por el tema cognitivo. Creo yo que es así, no sé si estoy errada. Nosotros trabajamos aquí dentro de la ciudad de Ibagué con una fundación de solo niños con síndrome de Down y es una pregunta que se nos hace a diario y de la cual pues hemos tratado como de buscar las respuestas, pero pues ha sido difícil y de verdad que yo les agradezco este espacio pero tan significativo para nosotros porque es algo que es muy necesario para cada uno de nosotros y es que cuando tenemos niños con Down y pues su nivel cognitivo pues obviamente no es tan deficiente, pero pues obviamente tienen su discapacidad, es más difícil acceder a este tipo de pensiones, según es lo que yo entendí dentro de lo que nos explicó el doctor durante la charla. Sí, señora, mira, buenas tardes, buenas noches. Mira, lo que pasa es que realmente hay que conocer la naturaleza y el contexto de, de la norma, ¿sí? El sistema general de seguridad social es como si uno comprara un seguro, ¿sí? Literalmente es un seguro. Y es un seguro que le compran a todas las personas que trabajan, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por el hecho de yo trabajar, compro un seguro. Es como tener un carro y comprar un seguro o no comprarlo. Si yo al carro no le compro seguro y me lo roban, y, oye, ¿quién me podrá responder por el carro que no le compré seguro? ¿Sí? O sea, en pocas palabras es eso, ¿sí? Pero ese seguro tiene o sea, se le abrió una cobertura un poco más amplia, no solo para mí, sino para mi hijo que tiene una invalidez, ¿sí? Entonces, oiga, si usted tiene un hijo inválido, venga, active ese seguro, ¿sí? Deje de trabajar para dedicarse a cuidar a su hijo, ¿sí? Pero si yo no, pero en ese contexto, pero yo tengo un hijo que quiero que se pensione, pero no cotiza
a pensión, pues no se puede pensionar, ¿sí? Porque depende de mí. Entonces, el que tiene que recibir la cobertura o el beneficio de cualquier riesgo como connotación del sistema de seguridad social soy yo como padre, ¿sí? Entonces, en cierta forma, si uno ubica a ese menor o a ese hijo que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, pues en cierta forma no está quedando desprotegido, ¿sí? Porque si es a través mío, lo puedo hacer, o si tiene en cierta forma un grado de capacidad laboral para que en cierta forma lo intente, también lo va a tener la pensión. Pero como le digo, si en definitivas, efectivamente, como que cada caso es particular, si en últimas, como resultado definitivo es que no lo puede hacer, ¿sí? Pues la única cobertura adicional que ofrece a mi seguro integral es que le dicen, oye, complete el mínimo de semanas que le ordena la ley y se puede pensionar cuando quiera. ¿Mm? Ok. Pues doctor, muchísimas gracias. Llegamos al final de nuestro conversatorio. Quisiéramos hablar más, pero pues es un tema muy extenso, realmente es un tema muy extenso, es un tema también que tiene varias aristas. Les agradecemos a ustedes por haber estado acá hasta esta hora con nosotros. Más de 80 personas, fueron 90 personas, casi una hora ahí conectados. Gracias por eso. Y usted está viendo esto en YouTube, pues déjenos sus comentarios, tienen dudas, vamos a colocar los datos de contacto del doctor Daniel para que ustedes puedan hablar con él, para que ustedes puedan solicitar una cita con él también si ustedes así lo desean. Si no pueden acceder al link, ahí dejamos un número telefónico para que por favor puedan escribir y ahí vamos a estar trabajando. Quizás, doctor, si le parece, de pronto ya el otro año, porque es que ya se acabó este año, el otro año podríamos estar revisando de pronto otra sesión. Claro, Yo soy de los que, porque yo soy de los que estoy más interesado en mirar cómo puedo completar el hueco de las 900 semanas. A mí personalmente, pues no, mi esposa no trabaja, yo soy el que trabaja, entonces a mí sí me parece muy importante que mi hija alcance a tener un poco mejor de pensión el día de mañana. claro. Así que podría, hay preguntas que no pudimos responder, muchas preguntas no las pudimos responder, Ángela, lo siento, lamento mucho, pero si les parece, ahí dejamos un formulario, contáctenos por interno a nosotros, extender las preguntas al doctor, preguntas que se puedan, no, que sean, no una consulta, no un consultorio jurídico, sino unas preguntas que sean coherentes, porque también pues nos da pena con ustedes. A cada una de las personas que nos acompañó, gracias, doctor. Esto es muy gentil, gracias por el tiempo y de verdad, como le dije hace un momento, la vocación de acompañarnos a nosotros, a estas familias que estamos aquí, 800 familias en la red, seguramente verán este video después en el canal de YouTube, pero realmente gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés, igualmente para usted. Gracias por la invitación y para servirles cuando quieran. Así es, gracias. A todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Doctor Daniel, Cuando muchas gracias. Buenas noches. este video en nuestro canal. Y bueno, recuerden, acompáñenos, todas las redes están ahí para que nos acompañen y esperamos vernos en una nueva sesión. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Chao. Chao. Gracias, Feliz bendiciones noche, gracias. a todos y al doctor por su tiempo. Muchas gracias.